Mariana Maru es de nación quechua y pueblo coya. Es activista indígena, antirracista y antipatriarcal. Amaru eligió la rama de la educación para romper estructuras de la colonia. Resistió el racismo desde los 90 en Buenos Aires. Con su siku, huancara y la huipala en alto, camina la vida con dignidad y orgullo de su identidad originaria. Mis papás son del Collasuyo, de lo que hoy es Jujuy. Mis abuelos eran de lo que ahora es Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia. Ellos migraron hacia Jujuy, nacieron ahí mis papás. Se conocieron y por cuestiones económicas y de empobrecimiento llegaron acá a Buenos Aires y acá nacimos. Caminamos junto con el respeto a la Pachamama y caminamos junto con nuestros ancestros y ancestras, caminamos en familia. Los derechos se respetan todos, el derecho del agua a permanecer limpia, el derecho de la tierra a no sufrir el fracking, el derecho de nuestros hijos a que el día de mañana puedan respirar un aire puro. A Occidente le cuesta mucho entender eso. No quiere que estudiemos, quieren que seamos la mano de obra, que seamos ignorantes, dóciles, que no tengamos un pensamiento crítico. Eso es lo que quiere Occidente. Un cuerpo racializado, un cuerpo indígena, una niña que no puede hablar abiertamente de sus costumbres. Me refugiaba mucho en el estudio, además de compartir todo lo que tenía. Si a alguien le faltaba un lápiz, yo le daba mi lápiz y me quedaba sin lápiz. Pero siempre trataba de ser así porque tenía miedo del racismo, de la violencia del otro. Las escuelas no nos enseñan todo lo que tiene que ver con nuestra identidad, no nos enseñaban en la escuela, ni se hablaba siquiera. El indio era el atraso, el indio existió en los manuales. En esa época se hablaba del Día de la Raza. Me acuerdo dibujar la carabela, escribir que Colón nos descubrió, la maestra enseñando eso y yo aprendiendo eso. Hubo un tiempo en el que tuvimos que estar ocultos, en el que tuvimos que cuidar nuestra cultura, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro ayllu, para preservarla. Tengo recuerdos en la primaria, de muy chica, que una vez uno de mis compañeros, en agosto, no sé cómo surgió el tema, lo que sí recuerdo es sentir como una vergüenza, como un miedo, porque habían hablado de la Pachamama. Habían dicho que un vecino hacía un pozo en la tierra y tiraba comida, y que había humo y que le parecía algo raro, extraño. A todo esto no recuerdo qué respondió la maestra. Yo estaba sentada ahí, yo hacía eso en mi casa, sabía que era la ceremonia de la Pachamama y que era un agradecimiento a la tierra, y no me vi anulada, no podía decirlo, porque de niña siempre escuchaba que me decían la india, la negra, o en la calle bolita, boliviana o paraguaya. Bueno, sos de acá, ¿no? Sos de otro lugar. Sentía un dolor, agachaba la cabeza y seguía de largo, y no decía nada. Pienso en mis abuelos, pienso mucho en mis abuelos. ¿Cómo hicieron ellos para sobrevivir y para que hoy estemos acá? Yo soy continuidad.
soy la continuidad de mis abuelos. Y ellos tuvieron que callar. Mi papá me cuenta que él hacía la Pachamama adentro de su casa, que no lo podían hacer afuera porque lo veían los vecinos y en ese momento era muy mal visto. Tampoco podían hablar el idioma. Entonces mi abuelo le decía a mi papá y a sus hijos que no les iba a enseñar porque no quería que sufran. Y después, cuando más grande, cuando ya gracias a mi familia, yo siempre digo que fue gracias a mi mamá, a mi papá y a ver a todo ese conjunto de personas los 12 de octubre, que fui desde muy chica a las marchas, me fortalecieron. Entonces como que yo miraba hacia esa persona y dentro mío decía, soy y qué, como orgullosa, no me importa lo que me digan, me pueden decir negra, indígena, india. Y ahora en este momento es momento de hablar y es momento de exigir que respeten nuestros derechos, que respeten nuestros territorios, que respeten nuestra cultura. Y qué importante que es la educación, porque entrar en una institución y poder desde ahí adentro conectarse con las familias, con los chicos y dar el debate, poder hablar de la otra historia, esa historia que no nos contaron. Entonces, para mí era importante elegir la rama de la educación y qué mejor esas primeras infancias, porque rompemos con estructuras que vienen desde la colonia, rompemos con estructuras que nacieron desde el padre de la educación, que es Domingo Faustino Sarmiento. Nosotros somos una nueva generación que podemos interpelar la educación de otra forma. Todavía no era docente y estaba con mis otras compañeras residentes y teníamos que armar el acto por el 12 de octubre y en ese momento una de las compañeras residentes decía, bueno, hagamos carabelas y que llega Colón y vestimos a los nenes de indiecitos y como que nos descubre. Yo en ese momento no pude callarme. En ese momento como que dije, acá no importa que me reprueben o que no sabía realmente cómo pensaba mi profesora con respecto a eso, porque siempre escuché y siempre vi el rechazo hacia la historia con respecto al 12 de octubre, como yo había recibido de mi profesora de historia en el profesorado, de que si no nos hubieran descubierto no estaríamos ahora civilizados. Me quedé con eso y hasta tuve miedo, pero encontré un coraje en la fuerza de todo lo que había vivido con mi papá y en todos los momentos que estuve compartiendo en las marchas y de escuchar a tantas personas. Entonces dije, en este momento hablo y no sé si voy a aprobar o no voy a aprobar, o si me van a escuchar o me van a silenciar, voy a hablar. Empecé a hablar de genocidio, empecé a hablar de los pueblos originarios que
que vivieron y que viven en la Argentina, de lo que pasó con los pueblos originarios, de lo que continúa pasando, porque todavía estamos siendo colonizados y conquistados. Y les dije además que yo era quechua colla y que mis papás son quechuas collas. Y desde ahí ya no pude parar, desde ahí ya no pude dejar de decir lo que pienso con respecto a nuestra cultura. Es tremendo cómo en los profesorados no se educa para la identidad, no se educa para la identidad indígena, para fortalecer las identidades indígenas. Yo creo que es importante que en los profesorados haya una voz de docentes indígenas. Es revolucionario que un docente se autodefina indígena. Es raro encontrar un profesional que se autodefine indígena en esta sociedad. Porque en esta sociedad, si sos profesional para el sentido común de la gente, no sos indígena. En las primeras infancias es tan importante, ¿no? Poder hablar de esto, de quiénes somos, porque el sistema educativo, el sistema en el que vivimos no nos deja conectarnos con esa parte y nos hace vernos de otra forma. No sabemos quiénes somos y adoptamos otra cultura y queremos hablar francés, inglés o cualquier otro idioma, pero no queremos recordar que nuestra abuela hablaba el guaraní o que nuestro abuelo hablaba el quechua o que nuestra abuela hablaba el aymara. No lo queremos recordar, lo queremos olvidar. Eso es un genocidio y es un genocidio silencioso y es un genocidio que está pasando desde siempre. Es momento que nosotras empecemos a cortar con esa cadena. Es importante que los chicos conozcan nuestros instrumentos, los instrumentos de acá de América, de Abya Yala, porque no los conocen. El sistema hizo que desconozcamos todo esto. Como cuerpos racializados, ¿no? Necesitan apropiarse de su cultura, querer su cultura para contribuir a su autoestima. ¿Cuándo comienza todo esto que nosotros estamos viviendo? Esta naturalización de que la mujer tiene que estar por debajo o por detrás o en un costado del hombre. ¿Por qué la mujer no puede tocar el sikus? ¿Por qué la mujer no puede ser reconocida por tocar el sikus? Entonces, cuando a mí me dicen, vos Mariana no podés tocar porque te vas a quedar estéril, cosa que no sucedió, después me dijeron, no podés tocar porque no es tu rol. Entonces, ¿cuál es mi rol? Tejer, cocinar, acompañar, bailar. Ese es tu rol. Me fui de vacaciones y dije, voy a caminar por Mar del Plata con mis atuendos y quiero ver la reacción de la gente. ¿Cómo pensamos a nuestros ancestros que ellos tuvieron que dejar de usar sus atuendos obligadamente para adaptarse a una nueva sociedad que les imponía un idioma, una religión, una vestimenta, un modo de ser y de vivir distinto a lo que eran? Estamos decididos a romper esas viejas estructuras, pero es necesario que nos vean, y si no nos ven es como si no existiéramos. Es por eso que en cada espacio que nosotros intervenimos y que participamos, tenemos que hablar y decir quiénes somos, tenemos que hablar de nuestra identidad, tenemos que hablar de nuestra cultura. No somos un color, somos indígenas, somos colla, somos quechua, somos guaraníes, somos wichí,
La resistencia siempre va a ser comunitaria, identitaria, para lograr un cambio.